¿Cómo les va? Gusto de saludarlos nuevamente en este capítulo de Reporte Minero, donde como siempre estamos revisando lo último, lo novedoso, las discusiones, las conversaciones que se están dando en la industria minera y energética nacional e internacional. Y varios temas vamos a estar abordando en este programa. De hecho, el día de hoy, junto a Alejandra Wood, vamos a conocer detalles de la Semana Sesco, evento internacional que expone los principales temas de la industria del cobre. Una semana intensa donde los principales actores de la industria han estado participando en diversas actividades, en conversaciones, en negocios. Un minuto, por supuesto, donde también se van de alguna manera viendo las caras para lo que van a ser los próximos años. Vamos a estar conversando sobre lo que ha sido la Semana Sesco aquí en Reporte Minero. Además, nos visita Francisco Lecaros, presidente ejecutivo de Fundación Minera de Chile, institución que promueve y difunde el conocimiento respecto a esta industria. Vamos a estar ahí abordando los distintos objetivos y también metas que tiene la Fundación para este año. Y como todas las semanas, revisamos las principales noticias de la agenda minera y energética. Acompáñenos en el cuarto capítulo de la quinta temporada ya de Reporte Minero. Con especial énfasis en la exploración y los desafíos de la agenda minera, se lleva a cabo esta semana la Sesco Week 2018. Estamos justamente con Alejandra Wood, directora ejecutiva de Sesco, para conversar sobre los principales temas y exposiciones que se han dado en este encuentro. Alejandra, un gusto tenerte aquí nuevamente en Reporte Minero. ¿Qué tal? Gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, una semana súper intensa donde quiero destacar dos temas que de hecho en la Sesco Dinner 2018 fueron tomados con una clase magistral, podríamos decir. Lo que es la sustentabilidad. Andrew Winston, un experto en el tema, de hecho presentaba lo que es la sustentabilidad en un mundo, decía, mucho más abierto, donde las nuevas generaciones son totalmente distintas y eso tiene que de alguna manera moverle el piso a la industria minera. Sí, bueno, él la verdad es que fue muy interesante porque no necesariamente vino a darle un discurso a la industria minera, sino que vino a mostrar cómo algunas de las megatendencias que están teniendo lugar en el mundo, en especial el cambio climático, las revoluciones tecnológicas y también las generaciones más jóvenes, están demandando al mundo corporativo de alguna manera ir más allá que el mero retorno a los accionistas. Y de esta manera lo presenta como un desafío, pero también como oportunidades. Y oportunidades que la cadena de un negocio tiene que enfrentar aguas arriba y aguas abajo. Y para la minería, evidentemente el tema de la sustentabilidad no es un tema nuevo. El punto es que hoy es un tema imperativo. Claro, lo nuevo también puede ser cómo se aborde. Claro, cómo se aborde, pero básicamente la tesis de Winston es que la sustentabilidad tiene que ser el centro de la estrategia del negocio. Principalmente, y en el fondo lo principal es el propósito. ¿Cuál es el propósito de estas empresas y cómo las empresas no solamente tienen que producir mineral, sino que también en su propósito tienen que ir más allá, quizá con la oferta de poder cambiar el mundo, de poder disminuir la pobreza, de poder sumarse a la revolución verde y contribuir a la disminución de las emisiones de dióxido de carbono, en fin, a hacer un mundo mejor. Esa fue un poco la inspiración de ayer. Y ese es uno de los temas que se ha tomado esta versión 2018 de la Semana Sesco, ¿eh? Mira, yo te diría que hay tres temas que me interesaría mencionar. De partida, la Semana Sesco es un encuentro de la industria, en donde se produce más que nada una conversación en distintos foros y por lo tanto los integrantes pueden tomar la temperatura de hacia dónde va el mercado, cuáles son los cuellos de botella y cuáles son las perspectivas para el 2018. Y ahí uno puede ver que los temas son, en primer lugar, el que hay una suerte de optimismo moderado en todo lo que tiene que ver con las condiciones de mercado. La demanda está siendo impulsada por el crecimiento de China, pero sin embargo hay cautela. Hay cautela porque en el mediano plazo no se ve ingreso de nuevos volúmenes de producción al mercado y sí se ve que hacia el 2022-2023 va a haber un incremento en la demanda producto del ingreso de la electromovilidad al mercado automotriz. Claro, lo hemos visto varias veces aquí en Reporte Minero. Exacto. La electromovilidad es un desafío también para la industria porque desde la composición de los autos movidos por electricidad, el cobre, por ejemplo, es gran parte de los componentes que se están utilizando. Así es. Pero obviamente es una mirada ya
hacia, tú decías, 2020, 2022. Exacto, la verdad es que está muy en discusión. Uno podía escuchar a los distintos analistas en los distintos foros respecto de cuál va a ser la velocidad. Por ejemplo, Andrew Winston cree que es mucho antes de lo que todos los analistas mostraron. China está llevando la delantera en esto, pero sin importar cuándo, esto es algo que llegó para quedarse y que va a tener un impacto en la demanda de cobre, y como te decía, no se ve que hasta el año 2022-2023 ingresen nuevos volúmenes de producción al mercado. Sí, y por lo tanto, desde lo cuantificable, digamos. Desde lo cuantificable, exacto, nuevos volúmenes de producción. Luego está el tema de la sustentabilidad, como veníamos hablando antes, pero también en el caso de Chile, como una oportunidad o una ventana de oportunidad para agregar valor a nuestra producción. Porque el metal rojo puede ser protagonista de esta economía verde, al parecer así, esa es la chance que tiene, pero la pregunta es, ¿el cobre va a ser el protagonista de una economía electrificada y de un mundo más sustentable si se produce en las mismas condiciones que se está produciendo en la actualidad? ¿O no debiera Chile concentrarse en producir el cobre de manera sustentable, que es la iniciativa Cobre Responsable que está liderando Codelco, que se abordó en un seminario esta mañana con otros integrantes de la industria, y ojalá pudiera surgir como un grupo de trabajo y desde Chile impulsarse esta iniciativa, que significa producir un cobre que tenga un sello en el mercado. Se habla de descomoditizar el cobre, claro, porque es trazable su producción desde el origen y tiene que ver con el abastecimiento responsable de minerales, que todas las cadenas automotrices están trabajando en eso. Y es very interesante ese punto, Alejandra, porque no es una tendencia, es más bien una obligación que tiene la industria y todos los stakeholders, todos los agentes que están relacionados con la industria minera, obviamente con otras industrias que están íntimamente conectadas con lo que es la minería nacional e internacional. En ese punto, la perspectiva, tú decías que hay un optimismo moderado, con cautela, obviamente han pasado casi 4 años, digamos, de una situación bastante compleja en términos de los precios, había una recuperación. ¿Cuál es un poco el feeling, la sensación que se pudo notar en las últimas reuniones de la Semana Sesco con respecto a esa cautela moderada que podemos ver? A ver, yo diría que no hay todavía un sustento de precio que justifique las inversiones. Yo creo que hay una conciencia a nivel de la industria, a nivel global en la industria, de que la minería está en otro momento, que ya no es un gran negocio. Las leyes a nivel global están bajando, los yacimientos son más profundos, los minerales más duros, tienen impurezas, se requiere más energía, se requiere más agua, en un momento en que hay una revolución por la sustentabilidad. Entonces, hay mucha mayor cautela a la hora de invertir. Pareciera ser que el precio tiene que estar más alto, porque también estas compañías en el momento del superciclo, al fin del superciclo, perdieron mucho valor y por lo tanto hay un tema con los inversionistas. Entonces hay mucha más cautela por eso, porque ahora se va a elegir con mayor, diría yo, cuidado el momento en el cual invertir, porque las condiciones son distintas a nivel global. De alguna manera eso obliga también a reconvertirse, a mirar con una óptica distinta. Exacto, como te decía, cautela, optimista, el tema de la sustentabilidad, y yo te diría que el tercer highlight es la incorporación de tecnología e innovación, que es la única fuente para esta industria en estas condiciones menos competitivas de tener incrementos de productividad e incluso más allá, quizás alguna revolución disruptiva que signifique hacer lo mismo o más utilizando menos. En esa revolución, ¿cómo analizas tú lo que ha sido el escenario nacional, donde justamente los bajos precios del cobre obligaron a la industria local a no reconvertirse, pero sí mirar con una óptica totalmente distinta, desde los procesos, desde la eficiencia, desde la innovación y la tecnología? Bueno, no olvidemos que Chile es el principal productor y por lo tanto a nivel global lo más importante sucede en Chile. Y hemos visto que las empresas han realizado esfuerzos de mejoramiento continuo para bajar sus costos y ahora están ingresando de lleno en la incorporación de nuevas tecnologías y de innovación. Esas tecnologías están a disposición de las empresas, pero también esto significa un cambio cultural.
Es decir, adoptar todos estos cambios que también, en los que también se abarca los temas de género, de diversidad. Son muchos los cambios. Y esta es una industria que es tradicional, que es conservadora y que en la cadena, en el mapa de las industrias, es de las últimas industrias que se está sumando a esta cadena. Por lo tanto, ¿Ha sido más complejo por esa razón, Alejandra? es una industria más tradicional, conservadora? Sí, absolutamente, le cuestan los cambios. Le cuestan los cambios, por lo tanto... ¿Por qué razón principalmente? Porque los cambios, cuando uno hace un cambio, es tomar riesgo, claro. Y esta es una industria que le cuesta tomar riesgo porque los riesgos son caros y porque además es una industria que está todavía con sus incentivos puestos en la producción. Entonces tienen que cambiar los esquemas de compensación. Por eso que digo que para poder innovar, para poder abrazarse a la nueva tecnología y abrirse a la inclusión y a la diversidad, es una industria que tiene que cambiar estructuralmente, y la industria está empezando a hacer eso y es un desafío grande. Aquí hay un factor importante, digamos una unión de factores, factor privado y factor público, porque cuando hablamos de minería nacional, minería chilena, obviamente siempre pensamos en uno de los grandes actores que es Codelco. Sí. ¿Cómo has visto tú que se ha comportado? No solamente desde Codelco, sino esta alianza público-privada que muchas veces se... Hay una alianza pública o privada en el Programa Nacional de Minería, Altaley, en donde está participando Codelco como un actor importante. Pero además Codelco tiene un liderazgo a nivel mundial, yo te diría, hoy por hoy, con el tema de innovación. Indudablemente las otras grandes compañías globales también lo tienen. Lo interesante es que Codelco lo está haciendo acá en Chile. Claro. Y que también en esta iniciativa de cobre responsable es algo que ellos lanzaron al mercado y es esperable que se sumen Antofagasta Minerals, Anglo American y BHP. Antofagasta por de pronto porque es otra minera chilena, y las otras globales porque tienen sus activos quizás más importantes en este país, y esta, como te decía, es una opción de agregar valor a nuestra minería y diferenciarse desde Chile, que es lo que sería deseable que el sector hiciera. Claro. Alejandra, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por nuevamente acompañarnos en Reporte Minero y también lo que va a ser la réplica, digamos, de esta semana CESCO, que es la Asia Copper Week. Exactamente, el 15 de noviembre en la ciudad de Shanghái tenemos la CESCO Dinner, pero durante esa semana veremos cuáles fueron los resultados de este año y cómo se avecina el año 2019. Así que seguiremos en contacto, Nicolás. Bien, pues, Alejandra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Adiós. Hacemos una pausa, no se vaya porque ya seguimos con más de Reporte Minero. Con más Reporte Minero, para revisar los desafíos del sector, esto en materia de sustentabilidad y también relacionamiento comunitario, nos acompaña Francisco Lecaros, presidente ejecutivo de Fundación Minera de Chile. Francisco, bienvenido. Muchas gracias por compartir. Tú me contabas, una fundación que se constituyó jurídicamente en 2015, pero que oficialmente lleva un par de meses, pero con grandes resultados en términos de la educación, de la relación comunitaria. Pero quiero que tú me digas, ¿cuál es el objetivo que tiene esta organización? Mira, la fundación nace inspirada en un trabajo multidisciplinario que es el Roadmap Minero, que se establecen los desafíos de la minería de aquí al 2035 en productividad e innovación. Y uno de los desafíos que se establecieron acá es que si bien nosotros somos un país minero, carecemos de cultura minera. Y también, si bien existen distintas instituciones que generan información relacionada con la minería, no existe una institución que se dedique exclusivamente a la transferencia de conocimientos y educación en minería. Claro, me quedo un segundo con eso, y lo que conversábamos con Alejandra Wood de CESCO. Somos un país capital de la minería en términos internacionales, que se toma referencia, pero nos falta cultura minera, y también la educación sobre la industria muchas veces queda solamente supeditada a los sectores donde hay yacimientos. Claro, eso es muy cierto, y eso es una deuda que tenemos como industria de poder generar coordinación, trabajo en común para la transferencia de educación en minería. ¿Y por qué? Porque es un elemento que genera valor productivo. En dos elementos importantes. Uno, porque la industria necesita capital humano para el desarrollo de los proyectos futuros. Por lo tanto, tenemos que decirle a la ciudadanía cuáles son las carreras necesarias para el desarrollo de los proyectos y para que estudien esas carreras relacionadas con la minería. Y por otro lado, la transferencia de conocimiento e información a la ciudadanía genera valor porque cuando los proyectos llegan a un territorio específico, si la ciudadanía conoce un básico concepto de lo que estamos hablando de minería, los proyectos permean de mayor facilidad y la gente no los ve con reticencia, con lo que pasa hoy en día en varios proyectos a nivel nacional. Claro, y de hecho lo hemos visto en la discusión que siempre está cuando se habla de un proyecto no solamente minero, también de fuente energética, por ejemplo, que es cómo conectarse, cómo estar
haciendo un partnership con las comunidades adyacentes. Y en ese sentido, la educación es un lado, pero también lo conversamos fuera de cámara, la transparencia, la información. Esos son también elementos que ustedes han estado trabajando desde la Fundación, ¿no? Sí, hemos estado trabajando con distintas compañías y en la oportunidad de esta semana, donde hubo una agenda intensa de reuniones, tuvimos un panel de comunidades de sostenibilidad en el marco de la Conferencia Mundial del Cobre, donde invitamos a distintas empresas mineras a mostrar sus casos de experiencia, a sus casos de éxito. Pero al llegar al éxito se desarrolló un camino y en ese camino hubieron muchas dificultades. Por algo llegaron ahí. Y por algo llegaron ahí y lo mostramos en este panel. Y es el caso, por ejemplo, en Lundin Mining, en Tierra Amarilla, donde ellos tienen una estrategia de relacionamiento comunitario en base a la confianza, a la transparencia. Y comunican cosas tan sencillas para la comunidad, pero complejas para la compañía, como son las tronaduras. Y comunican a través de WhatsApp, visitan a los vecinos, a través de Facebook, tienen una red comunitaria. Y en una oportunidad hubo una tronadura no informada y eso fue lo extraño para la comunidad, no saber que hubo una tronadura. O sea, lo extraño era que no hubieran sido informados. Llegar al minuto de no tener información con respecto a una tronadura. Claro, y lo normal es que recibieran información. Y eso es lo que necesitamos en nuestra industria, es transparencia, cultura, información para la generación de confianza. Francisco, ¿cómo ves tú esa posibilidad de la industria de generar un nexo más directo con la comunidad, de las empresas a la comunidad? ¿Es algo difícil, es algo que se ha ido aprendiendo, trabajando, o más bien falta mucho por avanzar en ese punto? Bueno, consideramos que hay cambios que son muy recientes. Por ejemplo, antes las compañías no tenían un gerente de medio ambiente y hoy día las normas de medio ambiente exigen distintos tipos de profesionales que se hagan cargo de temas que antes no eran temas. El problema es que la norma tuvo que exigir la creación de ese departamento de medio ambiente. Es muy cierto. Entonces, en el campo de la educación y que nosotros realmente nos convirtamos y seamos orgullosos de nuestra minería, tiene que ver con un trabajo coordinado de las distintas instituciones. No solamente esto es una labor de las empresas, esto es una labor del sector público, del Ministerio de Minería, de Educación, pero también de las comunidades. Cuando un proyecto se instala en un territorio, es un vecino más de una comunidad de variados actores. Por lo tanto, el desarrollo de nuestra minería va encaminada a la coordinación y a la sinergia entre todo el ecosistema. Ustedes tienen hitos en la historia que llevan en este tiempo. Uno de ellos es el tren minero. Cuéntanos un poco de qué se trató este tren, porque tienen números bien sorprendentes sobre esto. Sí, bueno, el lanzamiento público de la Fundación fue en la campaña de agosto del mes de la minería del año pasado. En el tren minero, nosotros brandeamos un tren completo de la línea 1 en Santiago. 57 millones fue la afluencia de público, no se habla de personas, de público que ingresó a Metro. Pero específicamente nuestro tren tuvo alrededor de 3,5 millones de afluencia de público, personas que se subieron o se bajaron de un tren educativo donde entregamos información en forma muy ilustrada con respecto a la minería. Y esta campaña se transformó en la campaña en volumen más importante en la historia de nuestra industria. Nuestra industria es vieja, pero esta campaña recién logramos realizar y coordinar esfuerzos para hacer una acción como esta en virtud del lanzamiento de la Fundación, en virtud de lo que queremos hacer en nuestro país, con una campaña tan masiva y de tan impacto como fue el tren minero. Francisco, se nos va acabando el tiempo, pero información, ¿dónde puedo saber más de la Fundación y poder estar atento a las actividades que tienen sobre educación, sobre el relacionamiento con la comunidad de Fundación Minera de Chile? Nosotros tenemos nuestra página web, Fundación Minera de Chile, y este año tenemos una agenda muy cargada de actividades. Vamos a realizar Educamin 2018, el primer encuentro de alternativas académicas relacionadas con la minería. Juntamos a las instituciones que forman profesionales con las mineras para que informen cuáles son sus necesidades académicas. Vamos a entregar por primera vez el Premio Nacional de Minería, un ciudadano que gracias a la minería hace un aporte a la humanidad. Esas son las formas en que nosotros vamos a mostrar que la minería está en muchas partes, de muchas formas, y necesitamos el apoyo de todos. Todo el éxito entonces. Francisco Lecaros, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bien, y como siempre, revisamos parte de las noticias de la agenda minera y energética. La empresa nacional de minería cumplió 58 años de existencia. Creada en 1960 para fomentar y potenciar la pequeña y mediana minería, la empresa estatal es un socio estratégico para los pequeños productores y también el Estado. Su modelo de negocio permite comprar mineral a este segmento para luego procesarlo en cátodos de cobre y ácido sulfúrico. En 2018 presenta como desafío su incursión al mercado del litio, la innovación en sus procesos productivos y la reducción de su huella de carbono al consumir energías limpias.
además de continuar con la inclusión de la mujer en este sector productivo. El ministro Baldo Procuriza busca agilizar proyectos mineros. La iniciativa representan, de hecho, un 40% del total de grandes proyectos en tramitación. El ministro de la cartera mandató la creación, de hecho, de la Unidad de Desarrollo Sustentable con el fin de hacer una minuciosa y exhaustiva revisión del avance de proyectos. En su primera etapa de diagnóstico, los resultados arrojaron más de 53.000 millones de dólares en iniciativas que se encuentran ya en tramitación. En este mes, una comisión asesora del presidente de la República para hacer una política de la minería chilena 2018-2050. Vamos a crear una comisión que acompañe a los inversionistas mineros en esta a veces compleja dinámica que significan todos los permisos, las entrevistas con algunas autoridades para abrir las puertas a la inversión. Sindicatos de Chuquicamata y IRT llegaron a acuerdo con la estatal. Codelco finalizó 2 de las 13 negociaciones colectivas pendientes para 2018. El sindicato de supervisores de división Chuquicamata aprobó el reajuste de 1% y aceptó recibir un bono superior a 7 millones de pesos y un anticipo de 1.500.000 en sueldos base descontado en 36 meses. Por su parte, el sindicato de trabajadores Radomiro Tomic aceptó la última propuesta de la estatal de un reajuste anual real de 1% en las remuneraciones de los trabajadores, una mejora de beneficios y un bono de término de conflicto que asciende a 8.746.034 pesos líquidos. Y un estudio elaborado por la International Copper Association y Plus Mining reveló que el commodity aportó en los últimos 20 años el 10% del total del Producto Interno Bruto del país y el 7,8% de los ingresos fiscales. Uno de los ámbitos relevantes del informe detalla el impacto de la industria minera en la economía regional. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en la región de Antofagasta, pues la actividad directa e indirecta a la extracción del mineral representa el 65% del PIB local. También se constata que los salarios percibidos por los trabajadores mineros son entre 80% a 110% más alto que el promedio de la región. Bien, ¿deseas asistir a ExpoMin 2018? Bueno, Reporte Minero te invita. Ingresa a nuestro Facebook, dale like, etiqueta a tus amigos y gana 5 entradas para ExpoMin 2018, la feria minera más grande de América Latina. Por supuesto, agradecer su compañía y estaremos viéndonos en un próximo encuentro, en un próximo capítulo. Tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, @Reporte Minero, para estar conversando con nosotros. Por supuesto, también en nuestro portal de noticias 24horas.cl, los capítulos y en www.reporteminero.cl. Será hasta la próxima, que estén muy bien, nos vemos, chao.